La sala del tribunal del condado de Maplewood olía a café y a limpiador de suelos con aroma a limón. La luz del sol invernal entraba como oro pálido a través de los altos ventanales sobre los bancos de madera pulida. Alan Collins, un padre soltero, estaba sentado solo en la mesa de la defensa. Su camisa de vestir estaba planchada, pero sus muñecas aún tenían manchas de aceite de máquina que nunca salían del todo. Al otro lado del pasillo, Rebecca llevaba un vestido rojo de diseñador y reía con su costoso abogado, acusando a Alan de abuso, negligencia e incluso inestabilidad mental. Todo para tomar el control de la indemnización por lesiones de $2 millones de su padre. La jueza levantó su mazo. Entonces, la puerta trasera se abrió de golpe y la sonrisa de Rebecca se desvaneció. Fuera, en el vestíbulo del tribunal, voluntarios de la Asociación de Padres y Maestros de la escuela primaria habían montado una mesa plegable cubierta con cajas rosas de donas, recaudando fondos para el nuevo equipamiento del parque infantil. El olor a azúcar con canela y café recién hecho flotaba en el aire fresco de enero, mezclándose con la charla alegre mientras los padres se detenían de camino al trabajo. Alguien había colgado copos de nieve de papel en las ventanas, y un niño pequeño le explicaba a su madre que las donas contaban como desayuno porque eran círculos. Era una mañana de martes cualquiera en Maplewood. El tipo de mañana que te hacía creer que nada malo podía pasar. Pero dentro de la sala 3, detrás de las pesadas puertas de roble que amortiguaban los alegres sonidos del vestíbulo, la atmósfera contaba una historia completamente diferente. El suelo de madera brillaba bajo las luces fluorescentes que zumbaban débilmente en lo alto como testigos nerviosos. Los bancos vacíos permanecían en filas rígidas, esperando ser llenados por espectadores que juzgarían cada palabra pronunciada, y Alan Collins estaba sentado solo en la mesa de la defensa. Tenía una carpeta azul frente a él, preparándose para la batalla de su vida. Ser padre soltero durante más de un año le había enseñado a Alan cosas que ningún libro de crianza podría explicar jamás. Cómo trenzar el cabello de una niña de 7 años a las 6:00 de la mañana, mientras quemaba las tostadas y buscaba un zapato perdido que, de alguna manera, había terminado dentro del refrigerador. Nicole todavía no podía explicar eso, y francamente, Alan había dejado de preguntar. ¿Cómo preparar la cena con una mano mientras ayudaba con los deberes de matemáticas que parecían diseñados específicamente por personas que nunca habían conocido a un niño de verdad? ¿Cómo explicar por qué mamá se fue sin hacer que una niña pequeña sintiera que algo de eso era culpa suya? O que ella era algo menos que perfecta y completamente amada. ¿Cómo seguir sonriendo en las reuniones de padres y maestros cuando tu cuenta bancaria mostraba 2 dígitos? El alquiler vencía en 3 días y el coche volvía a hacer ese ruido. Alan lo había aprendido todo por las malas. Una noche de insomnio y ahora estaba sentado en una sala del tribunal frente a la mujer que los había abandonado. Y en lo único que podía pensar era en si la señora Patterson, la vecina de al lado, se había acordado de darle a Nicole sus vitaminas esa mañana. La carpeta que tenía delante era azul y estaba cubierta de pegatinas de gatos que Nicole había colocado cuidadosamente la noche anterior. «Para la buena suerte, papi», había dicho ella, presionando cada pegatina con cuidado. «Los gatos traen suerte», lo leí en un libro. Alan no la había corregido, aunque estaba bastante seguro de que se había inventado ese dato por completo. Dentro de esa carpeta había registros de transferencias bancarias de 14 meses que demostraban que nunca había faltado a un solo pago de la manutención, recibos del seguro médico, facturas de la matrícula escolar y una memoria USB con las grabaciones de seguridad del día en que Rebecca se fue. No era abogado, no podía permitirse un abogado. No después de pagar la hipoteca, las facturas de la guardería y los gastos médicos del accidente de su padre. Pero Alan no era estúpido y no iba a permitir que nadie se llevara a su hija sin presentar cada prueba que había reunido. Se había preparado para este día como se preparaba para todo ahora. Minuciosamente, con cuidado, y con la silenciosa desesperación de un hombre que tenía demasiado que perder. En el bolsillo de su camisa, doblado cuidadosamente para que el crayón no manchara la tela,
Había un dibujo que Nicole había hecho la noche anterior antes de acostarse. 2 figuras de palitos cogidas de la mano, una alta con hombros anchos, y lo que podría haber sido una sonrisa o un bigote, y otra pequeña con un vestido triangular y un pelo que sobresalía en todas direcciones. Debajo de ellos, con una letra temblorosa de niña de 7 años que le encogía el corazón cada vez que la miraba, estaban las palabras: Papá es igual a seguridad. Antes de entrar en el tribunal esa mañana, Alan había escuchado su mensaje de voz una vez más, de pie y solo en el aparcamiento, con el viento de enero mordiéndole las orejas. Papi, tú puedes con esto. Te quiero. Ah, y le di de comer al pez dorado, pero creo que está enfadado conmigo porque no quiere comer. Tal vez quiera otra comida o tal vez esté a dieta. ¿Los peces pueden hacer dieta? Su voz era tan clara como el sol de invierno, llena de esa certeza absoluta que solo poseen los niños de 7 años. Cerró los ojos, susurró: Yo también te quiero, mi niña. Y cruzó las puertas del tribunal. Rebeca estaba sentada en la mesa de la acusación con una confianza despreocupada. 32 años. Un vestido rojo de diseño que probablemente costaba más que el presupuesto mensual de Alan para la comida. El cabello peinado en ondas perfectas que caían sobre sus hombros, como si acabara de salir de un anuncio de champú. Parecía asistir a la inauguración de una galería de arte o a una gala benéfica, en lugar de a una vista de custodia que determinaría el futuro de su hija. A su lado se sentaba un abogado con un traje de 3 piezas color carbón caro, con el pelo engominado hacia atrás con suficiente gel para sobrevivir a un huracán de categoría 5, y un maletín de cuero junto a su silla. El tipo de abogado que se especializaba en victorias rápidas y en aplastar a sus oponentes. Sentóse. Rebeca cruzó la mirada con Alan desde el otro lado del pasillo y esbozó una sonrisa afilada y satisfecha. Miró su teléfono bajo la mesa, ocultando la pantalla con una naturalidad ensayada. Brillaba un mensaje de alguien guardado simplemente como G. ¿Todo bien? Los dedos con la manicura hecha de Rebeca se movieron rápidamente sobre el teclado. Casi terminado. Llamaremos esta noche. Levantó la vista, sorprendió a Alan mirándola y su sonrisa se ensanchó convirtiéndose en algo aún más cortante. Se inclinó hacia su abogado y le susurró algo. Luego se rió suavemente, asegurándose de que Alan pudiera oírla perfectamente. Pobrecito, dijo, y su voz cruzó el pasillo con deliberada precisión. Presentarse en el tribunal sin abogado. Los padres solteros no entienden cómo funciona nada de esto, ¿verdad? Es casi triste. Alan sintió cómo se le tensaban los hombros. Sabía exactamente lo que ella estaba haciendo. Sabía que ella quería que reaccionara, que explotara, que demostrara sus afirmaciones sobre su supuesto mal genio, perdiendo el control en la sala. Había pasado más de un año aprendiendo a reconocer esas trampas y a esquivarlas. Ser padre soltero significaba mantener la calma cuando todo tu interior gritaba. Significaba mantener la voz firme cuando querías gritar. Significaba centrarse en lo que tu hija necesitaba, en lugar de en lo que tú querías decir desesperadamente. Respiró hondo. Abrió la carpeta por la primera sección marcada con una pestaña y colocó el dedo sobre la primera prueba. No respondió al comentario de Rebeca. Ni siquiera volvió a mirarla. La jueza entró por una puerta lateral y todos se pusieron de pie. Era una mujer de poco más de 60 años, con el pelo plateado recogido en un moño práctico, gafas de lectura sobre la nariz y unos ojos lo suficientemente agudos como para sugerir que había visto todos los trucos judiciales imaginables y que estaba profunda y completamente harta de todos ellos. Se sentó. Ordenó sus papeles con movimientos eficientes que sugerían que había hecho aquello unas 10,000 veces antes, y examinó la sala. Señor Collins, dijo, centrando su atención en Alan, que estaba sentado solo en su mesa. Tengo entendido que se representa a sí mismo hoy. ¿Es correcto? Alan se puso de pie, sentía las piernas inestables, pero su voz sonó clara y uniforme. Sí, señoría. La jueza asintió una vez, con una expresión cuidadosamente neutral. Muy bien, procedamos.
El abogado de Rebeca se levantó con una suavidad ensayada, abotonándose la chaqueta con fluidez. Su señoría, la parte demandante solicita órdenes temporales inmediatas. El demandado no tiene representación legal y nuestra documentación es exhaustiva y completa. Solicitamos la congelación parcial de los activos relacionados con el fideicomiso Collins Care, una orden de protección temporal basada en el historial documentado de comportamiento peligroso y errático del demandado, y la consideración de emergencia de la transferencia de la custodia de la menor, Nicole Collins, debido a las condiciones de vida inseguras en el hogar del demandado. Hizo una pausa para dar efecto, dejando que las acusaciones se asentaran en la sala como el polvo. Creemos que la seguridad de una niña está en juego y que el tiempo es esencial. Rebeca sacó un pañuelo de su bolso de diseño y se secó delicadamente los ojos. Su voz tembló teatralmente. Solo quiero proteger a mi hija. Alan ha estado muy inestable desde que me fui. La ira, los gritos, los cambios de humor impredecibles. Miró a la jueza con unos ojos grandes y húmedos que contenían exactamente la cantidad justa de lágrimas. Temo por Nicole. Una madre sabe cuando su hija está en peligro. Alan apretó la mandíbula hasta que le dolieron los dientes. Sabía exactamente lo que ella estaba haciendo. Ella quería que él se levantara y la llamara mentirosa. Quería que gritara la verdad sobre quién había abandonado realmente a quién. Quería que él demostrara que ella tenía razón sobre su supuesta inestabilidad, perdiendo la compostura delante de la jueza. Sus manos querían temblar. Su voz quería elevarse. Pero pensó en el dibujo de Nicole que llevaba en el bolsillo. Pensó en su voz en el mensaje del buzón de voz. Pensó en la niña esperando en casa con la señora Patterson, probablemente haciendo preguntas interminables sobre la dieta de los peces y preguntándose cuándo volvería papá. Respiró hondo y habló. Fueron solo unas pocas palabras, claras y firmes, sin ninguna emoción salvo una certeza tranquila. Vine a decir la verdad y a proteger a mi hija. La jueza lo estudió por un momento con interés. Luego se volvió hacia la mesa de la demandante. «Abogado, ¿tiene pruebas para respaldar estas afirmaciones?» El abogado de Rebeca sonrió, la sonrisa confiada de un hombre que sostiene lo que cree que son las cartas ganadoras. Documentación extensa, su señoría. Declaraciones de testigos, registros médicos, análisis financieros que demuestran la incapacidad del demandado para... La jueza levantó la mano, interrumpiéndolo. «Bien, señor Collins, ¿tiene algo que presentar como respuesta?» Alan miró hacia la puerta trasera de la sala. Permanecía obstinadamente cerrada. Había llamado a su madre a las 5:00 de esa mañana, la primera vez que hablaban en 3 años, tragándose un orgullo que sabía a vidrio roto al bajar. Su discusión había sido sobre sus elecciones, las expectativas de ella. Se habían dicho palabras que permanecieron sin perdonar durante 3 años. Pero esta mañana, con la audiencia avecinándose y el futuro de su hija en juego, Alan había levantado el teléfono y marcado un número que aún sabía de memoria. Su madre había contestado al segundo tono, como si hubiera estado esperando. Dijo que vendría. Boston estaba a 4 horas en coche. Tal vez había cambiado de opinión durante el viaje. Tal vez todavía estaba enfadada. Tal vez. La jueza levantó su mazo. «Señor Collins, si no tiene representación adicional o materiales que presentar, procederé a considerar las solicitudes de la demandante». El mazo comenzó su descenso hacia el bloque de madera, y la puerta trasera se abrió de golpe con un sonido que resonó en la silenciosa sala del tribunal, como una pistola de salida al comienzo de una carrera. La mujer que entró no se parecía a la idea que nadie tenía de una abuela. Llevaba un traje color crema hecho a medida tan perfectamente que parecía haber sido cosido a su cuerpo por ángeles con un gusto extremadamente bueno. Cabello plateado corto y elegante, y caminaba con décadas de confianza en los tribunales. Sus tacones resonaban en el suelo de madera. Todos se detuvieron a mirar. Caroline Collins, de 62 años, socia principal de uno de los bufetes de derecho de familia más prestigiosos de toda la costa este. La mujer que no había hablado con su hijo en 3 años porque habían discutido sobre sus elecciones, su negativa a seguirla en el derecho,
su decisión de vivir a su manera. El abogado de Rebecca la reconoció de inmediato. Su postura confiada se derrumbó. El color desapareció de su rostro. Eso no es posible. Caroline caminó directamente al escritorio del secretario y colocó una gruesa pila de documentos con un golpe firme que resonó en la silenciosa sala. Caroline Collins, compareciendo como abogada defensora de Alan Collins. Su voz se proyectaba sin esfuerzo, llenando cada rincón de la sala. Se volvió y miró a Rebecca con unos ojos que contenían toda la calidez de un enero en Boston. También soy la abuela paterna de Nicole Collins, y tengo serias dudas sobre la honestidad de la demandante. Mientras hablaba, su mano tembló ligeramente solo por un momento. Apenas perceptible a menos que lo estuvieras buscando. 3 años. Se había perdido 3 años de la vida de su nieta por un orgullo obstinado y palabras dichas con ira. Nicole tenía 4 años la última vez que Caroline la vio, y ahora tenía 7. Y esos años se habían ido para siempre. Se serenó con la disciplina de décadas en los tribunales. Ya habría tiempo para el arrepentimiento más tarde. Ahora mismo, su hijo la necesitaba. La jueza examinó los documentos que Caroline había presentado, arqueando las cejas constantemente mientras pasaba las páginas. Señorita Collins, estos son exhaustivos. Incluyen una moción para desestimar las demandas de la parte actora en su totalidad. Evidencias de declaraciones fraudulentas en la presentación original, dijo Caroline. Una solicitud de sanciones basada en tergiversación deliberada ante este tribunal y documentación sobre las motivaciones reales de la demandante para iniciar esta disputa de custodia. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Creo que el tribunal encontrará las pruebas esclarecedoras. Caminó hacia la mesa de la defensa y se paró junto a su hijo. Por un momento, ninguno de los dos habló. 3 años de silencio se extendían entre ellos. Pero Caroline había recibido una llamada telefónica a las 5:00 de esa mañana. La voz de su hijo, exhausta y asustada, pidiendo ayuda por primera vez desde que tenía 18 años. No había dudado. Ni siquiera había terminado de hacer una maleta adecuada. Había conducido 4 horas seguidas, llegando a Maplewood con 15 minutos de sobra. Alan, dijo en voz baja para que solo él pudiera oír. Tú preparaste las pruebas, tú preséntalas. Yo me encargaré del marco legal. Alan entendió de inmediato. Su madre no estaba allí para rescatarlo como a un niño indefenso que no podía cuidarse a sí mismo. Estaba allí para apoyarlo mientras él demostraba que podía. Se puso de pie. Abrió la carpeta que Nicole había decorado con pegatinas de gatos de la suerte y se enfrentó a la jueza. «Su señoría, me gustaría responder a cada una de las reclamaciones de la demandante, con pruebas documentadas que he recopilado personalmente durante los últimos 14 meses. Ser padre soltero le había enseñado a ser organizado, a llevar registros, a documentarlo todo. Porque cuando eras el único adulto en la casa, no había nadie más para recordar los detalles. Nadie más para encontrar los recibos, nadie más para saber que la cita con el dentista era el martes, y la obra de teatro escolar el jueves, y que había que alimentar al pez dorado 2 veces al día, aunque aparentemente estuviera en algún tipo de huelga de hambre. La jueza asintió. Proceda. Alan colocó la primera pila de papeles sobre la mesa de pruebas. La demandante afirma, no he pagado la manutención de los hijos. Estos son 14 meses de registros de transferencias bancarias que muestran los pagos realizados el primer día de cada mes sin una sola excepción. Estos son los recibos de la matrícula escolar de Nicole, las primas de su seguro médico, su ropa y material escolar, y los regalos de cumpleaños. Habló con calma, metódicamente, como un hombre que había ensayado este momento 100 veces en la mesa de su cocina después de que su hija se durmiera. Luego, porque la tensión en la sala se estaba volviendo insoportable, añadió, también tengo un recibo de un pez dorado llamado Señor Burbujas, que Nicole insistió en que le enseñaría responsabilidad. Hasta ahora, le ha enseñado que los peces pueden ser muy críticos con su comida. Pero tengo el recibo. Una pequeña risa recorrió la sala. Incluso los labios de la jueza se movieron en algo que podría haber sido diversión. A continuación,
Alan insertó una memoria USB en el sistema de visualización de la sala. La demandante afirma que fui violento y abusivo durante nuestro matrimonio. Esta es la grabación de seguridad de la cámara sobre nuestra puerta principal, grabada el día que ella dejó nuestro hogar. La pantalla cobró vida. El video mostraba a Rebecca saliendo por la puerta principal, arrastrando una maleta con ruedas con el paso decidido de alguien que ya había pasado página emocionalmente. Dentro de la casa, visible a través de la puerta abierta, Alan estaba de pie sosteniendo a Nicole en sus brazos. Su voz en la grabación era tranquila, incluso suave. «Nicole, cariño, dile adiós a mamá con la mano». La niña levantó su manita y saludó, con voz aguda y confundida. «Adiós, mami. ¿Cuándo vas a volver?» Rebecca no respondió. No se dio la vuelta. Se subió a un coche que la esperaba y se alejó sin mirar atrás ni una sola vez a su hija. La sala estaba en absoluto silencio. La jueza miró todo el clip, con una expresión ilegible, pero con ojos agudos. El abogado de Rebecca intentó recuperarse, aunque su confianza anterior claramente había recibido un golpe significativo. «Su señoría, tenemos documentación de la inestabilidad mental del demandado, citas de terapia y evaluaciones psicológicas profesionales que indican claramente que él». Deslizó un papel sobre la mesa con lo que claramente esperaba que fuera un gesto triunfal. Alan miró el documento y, por primera vez desde que entró en la sala, casi sonrió. «Su señoría, ¿puedo examinar esta prueba?» La jueza le entregó el papel. Alan lo leyó atentamente, tomándose su tiempo, y luego levantó la vista. «Este es un registro de citas de terapia», dijo. «Pero no es para mí, es para mi hija Nicole. La llevé a ver a un psicólogo infantil después de que su madre nos abandonara porque tenía pesadillas todas las noches. Estaba asustada y confundida. No dejaba de preguntar cuándo volvería mamá a casa, y no sabía qué decirle. Necesitaba ayuda profesional para procesar lo que había pasado». Miró directamente a Rebecca, hablando en voz baja pero clara. «La demandante está utilizando mi decisión de buscar apoyo profesional de salud mental para mi hija, como prueba de que yo soy mentalmente inestable». La voz de Caroline cortó el silencio como un instrumento quirúrgico. «Su señoría, la demandante está confundiendo deliberadamente la necesidad legítima de apoyo emocional de una niña tras el abandono materno con una afirmación fabricada de enfermedad mental paterna. Esto no es confusión ni mala interpretación. Esto es un engaño intencionado diseñado para manipular a este tribunal». La expresión de la jueza se endureció notablemente. Miró al abogado de Rebecca con algo parecido al desprecio. «Abogado, ¿estaba al tanto de la naturaleza real de este documento antes de presentarlo como prueba?» La compostura del abogado se quebró visiblemente. «Mi cliente proporcionó la documentación. Supuso». El tono de la jueza dejó muy claro lo que pensaba de los abogados que suponían en lugar de verificar. Caroline continuó, aprovechando la ventaja. «Su señoría, tengo pruebas adicionales sobre las verdaderas motivaciones de la demandante para iniciar esta disputa de custodia». Presentó una serie de mensajes de texto impresos, colocándolos sobre la mesa de pruebas como cartas de una mano ganadora. Estas son comunicaciones entre la demandante y una amiga cercana, obtenidas a través de los procesos legales de descubrimiento de pruebas. En un mensaje con fecha de hace 6 semanas, la demandante afirma explícitamente, y cito, «Solo necesito conseguir la orden de custodia temporal, y luego el dinero de la indemnización tendrá que pasar por mí primero. Fácil». Colocó otro documento sobre la mesa. Este es un acuerdo financiero que la demandante firmó con un tercero, un individuo adinerado con el que ha mantenido una relación sentimental desde que abandonó a su familia. El acuerdo le proporciona $50,000 en honorarios legales por adelantado a cambio de un porcentaje de cualquier fondo de indemnización al que pueda acceder mediante la obtención de la custodia de Nicole y la influencia sobre el fideicomiso Collins Care. La jueza leyó los documentos lentamente, con los labios apretados en una fina línea. Cuando finalmente levantó la vista hacia Rebecca, su expresión había cambiado por completo de neutral a algo cercano al asco. «Señorita Collins, Rebecca, parece que puede estar utilizando este tribunal y este procedimiento de custodia como un mecanismo para obtener ganancias financieras
en lugar de por el bienestar de la niña. El abogado de Rebeca se levantó tan bruscamente que su silla raspó contra el suelo. Su señoría, necesito solicitar un breve receso. Mi cliente no me informó de estos acontecimientos. Denegado. La voz de la jueza fue plana y definitiva. Continuaremos. El rostro del abogado se puso del color de un periódico viejo. Miró a Rebeca, luego a la jueza, luego a la montaña de pruebas sobre la mesa. En lugar de hacer una declaración dramática sobre su retirada, simplemente dio un paso atrás desde la mesa de la demandante y guardó silencio. Su silencio fue más fuerte que cualquier discurso. Rebeca le agarró del brazo, y su cuidadosa compostura finalmente se rompió como el hielo en un estanque en primavera. «No puedes abandonarme ahora. Teníamos un trato». La jueza habló con dureza. «Señorita Collins, suelte a su abogado inmediatamente o haré que intervenga el alguacil». Rebeca lo soltó. Se quedó sola en la mesa de la demandante, con su vestido de diseñador y su cabello perfectamente peinado, pareciendo de repente menos sofisticación y más un disfraz que ya no encajaba en el papel que intentaba interpretar. Caroline asestó el golpe final de la audiencia con precisión mesurada. «Su señoría, solicito permiso para llamar a un testigo que puede hablar directamente de las intenciones declaradas de la demandante con respecto a su hija». Miró a Alan. «La testigo que contactó a mi hijo hace 2 semanas. La mujer que dijo que ya no podía permanecer en silencio sobre lo que sabía». Alan asintió levemente. En el caos de la preparación para hoy, casi había olvidado esa llamada telefónica. La antigua amiga de Rebeca, con la voz temblorosa, diciendo que había escuchado el plan y no podía dejar que sucediera. Nicole merece algo mejor que ser utilizada así. La jueza asintió lentamente. «Concedido». La testigo entró por la puerta lateral. Una mujer de poco más de 30 años, vestida sencillamente con una blusa blanca y pantalones grises, con el cabello castaño recogido en una coleta práctica. Había sido la mejor amiga de Rebeca durante casi una década. Había estado allí para la boda, para el nacimiento de Nicole, para innumerables cenas, vacaciones y conversaciones nocturnas. Y durante el último año, había estado cargando con una culpa que se hacía más pesada cada día. Caroline se acercó a ella con delicadeza. «Por favor, indique su relación con la demandante». «Éramos mejores amigas». La voz de la mujer era firme pero cansada, como alguien que no había dormido bien en mucho tiempo, durante casi 10 años. «¿Y puede decirle al tribunal lo que la demandante le dijo sobre sus razones para regresar a buscar la custodia de Nicole?» La testigo respiró hondo, miró una vez a Rebeca y luego apartó la vista. Rebeca no volvió por Nicole. Me lo dijo explícitamente. Volvió porque se enteró del dinero de la indemnización por el accidente laboral del padre de Alan. Vio una oportunidad. Otra respiración. Me dijo, y estas son sus palabras exactas: «Solo necesito a la niña como billete de entrada. Una vez que tenga la palanca de la custodia, puedo acceder a ese fondo fiduciario. $2 millones. Y todo lo que tengo que hacer es fingir que me importa ser madre durante unos meses». Un murmullo recorrió la sala. El rostro de Rebeca se puso rojo oscuro. «¿Dijo algo sobre sus sentimientos reales hacia su hija?», preguntó Caroline en voz baja. La testigo asintió lentamente, y algo parecido al dolor cruzó su rostro. Dijo que Nicole era una carga, que tener una hija había arruinado su figura, su vida social y su carrera, que irse fue la mejor decisión que había tomado. Finalmente miró a Alan, y había una disculpa genuina en sus ojos. «Debería haberte contactado antes. Lo siento. Cuando me di cuenta de que realmente iba a seguir adelante con esto, usando a Nicole como utilería en una estafa, no pude quedarme callada más tiempo». Rebeca se puso de pie de un salto, abandonando por completo toda pretensión de compostura. «Miente. Siempre ha estado celosa de mí. Esto es...». El mazo de la jueza golpeó contra el bloque como un trueno. «Señorita Collins, guardará silencio inmediatamente o será expulsada de esta sala y acusada de desacato». Rebeca se sentó pesadamente, arrugando su costoso vestido donde lo había agarrado inconscientemente. La jueza se tomó un largo momento para revisar todos los documentos y pruebas.
La sala esperó en un silencio que pareció extenderse durante horas. Finalmente, habló. Basándose en las pruebas presentadas hoy, este tribunal emite las siguientes órdenes temporales. Todas las reclamaciones de congelación de activos relacionadas con el fideicomiso Collins Care quedan denegadas. No hay pruebas creíbles de abuso, negligencia o comportamiento peligroso por parte del demandado. La custodia temporal de la menor Nicole Collins permanecerá con su padre, Alan Collins, donde ha estado viviendo segura durante los últimos 14 meses. Hizo una pausa, y sus ojos encontraron a Rebecca. Se advierte formalmente a la demandante que cualquier tergiversación adicional ante este tribunal dará lugar a sanciones, cargos por desacato y una posible remisión a la oficina del fiscal del distrito para una investigación penal. El mazo cayó con finalidad. Se levanta la sesión. Alan soltó un suspiro que sentía haber estado conteniendo durante más de un año. Le temblaban las manos. Los ojos le ardían con lágrimas. Se negó a dejarlas caer. No aquí, no delante de Rebecca. Miró a su madre y por primera vez en 3 años la vio sonreír. No la sonrisa pulida de tribunal que usaba para jurados y jueces. Una de verdad. Gracias, susurró él. Ella simplemente asintió, pero sus ojos decían todo lo que las palabras no podían. Fuera del tribunal, la batalla tenía un capítulo más. Un todoterreno negro estaba aparcado en la acera con el motor en marcha. Cuando Alan salió al pálido sol de enero, un hombre emergió del lado del conductor. 40 años, traje gris caro, reloj que brillaba como el oro. Este era G, el misterioso contacto del teléfono de Rebecca. Ella debía haberle enviado un mensaje de texto durante la audiencia cuando las cosas empezaron a ir mal, pidiendo refuerzos. Caminó directamente hacia Alan y le tendió un documento con fuerza. Su expresión era una mezcla de arrogancia y una ira apenas controlada. La indemnización por el accidente laboral de tu padre se ha utilizado como garantía para un préstamo que le proporcioné a Rebecca. Este acuerdo tiene vuestras 2 firmas. Me debes $2 millones. Alan tomó el papel con los dedos entumecidos. Allí, al final, estaba su nombre firmado con tinta. Pero se le encogió el estómago, no por miedo, sino por reconocimiento. Esa no era su firma. El ángulo de las letras era incorrecto. La forma en que estaba hecha la A era completamente diferente a cómo la había escrito toda su vida. Rebecca apareció junto a ellos, habiéndolos seguido fuera. Su pánico anterior se había transformado en una fina y fría sonrisa. ¿Crees que has ganado ahí dentro, Alan? El dinero ya es mío. Bueno, nuestro, señaló al hombre a su lado. Antes de que Alan pudiera responder, Caroline cruzó las puertas del tribunal. Echó un vistazo a la escena, al documento, al hombre de aspecto costoso y a la expresión de suficiencia de Rebecca, y se acercó sin dudarlo. «¿Puedo ver ese documento?» El hombre vaciló, luego se lo entregó encogiéndose de hombros con desdén. «Es legalmente vinculante y está notariado. Hice que mis propios abogados lo revisaran». Caroline examinó el papel con la intensidad concentrada de alguien que había leído miles de contratos y podía detectar irregularidades al instante. Sus ojos recorrieron sistemáticamente la página hacia abajo. Se detuvieron, volvieron a subir y se detuvieron de nuevo. Cuando levantó la vista, su expresión era casi de lástima. «Este acuerdo no es válido», dijo con calma. El hombre se burló. «¿Perdón?» «El fideicomiso Collins Care tiene disposiciones de protección que yo ayudé personalmente a establecer hace 8 meses, cuando se recibió la indemnización. Cualquier transacción que involucre esos fondos requiere la firma del tutor legal, que es Alan, más la verificación notarial de un notario aprobado en la lista autorizada del fideicomiso y la aprobación formal de la Junta de Supervisión del Fideicomiso». Levantó el documento. «Este no tiene nada de eso. El sello notarial es de una firma que no está en la lista aprobada. No hay documentación de aprobación de la Junta. Y lo más importante, sacó una tarjeta de referencia de firmas de su maletín, sosteniéndola junto al documento. Esta firma es falsificada. La presión del bolígrafo es inconsistente con la escritura natural.
La formación de las letras muestra marcas de vacilación consistentes con alguien que copia en lugar de firmar naturalmente, y la inclinación de la línea base es completamente incorrecta. Alan se acercó y miró ambas firmas. Su madre tenía razón. La falsificación era obvia una vez que sabías qué buscar. Nunca hago mi A así, dijo en voz baja. He firmado con mi nombre de la misma manera desde que tenía 12 años. Esa no es mi letra. La expresión de confianza del hombre se desmoronó. Se volvió hacia Rebeca, con algo peligroso parpadeando en sus ojos. Me dijiste que esta firma era auténtica. Me dijiste que él había aceptado el acuerdo. El rostro de Rebeca se puso blanco. ¿Y? Es auténtica. Debe haber cambiado su forma de firmar, o falsificaste su firma. La voz del hombre bajó a algo frío y tranquilo, y mucho más aterrador de lo que hubieran sido los gritos. Falsificaste su firma y usaste un documento falso para quitarme $50,000. Eso no es... Confié en ti. Cada palabra cayó como una piedra en agua estancada. Invertí en ti y cometiste fraude contra mí. Caroline habló en el silencio, con voz tranquila y profesional. Señor, no está usted sin recursos legales, pero sus reclamaciones deben dirigirse a la persona que realmente le engañó. Miró a Rebeca. Enviaré este documento a la oficina del fiscal del distrito. La falsificación de documentos legales es un delito grave. Dada la cantidad de dinero involucrada, Rebeca podría enfrentarse a un tiempo considerable en prisión. El hombre miró fijamente a Rebeca durante un largo y terrible momento. Luego, sin decir una palabra más, se subió a su todoterreno y se alejó, con los neumáticos chirriando contra el pavimento. Rebeca se quedó sola en los escalones del tribunal, sin abogado, sin novio rico, sin dinero, sin plan. Solo las consecuencias de cada elección que había hecho. Caroline se volvió para mirarla una última vez. Déjame darte un consejo, Rebeca. Gratis. Nunca uses a un niño como billete para conseguir nada. Los niños no son palancas de presión. No son fichas de cambio. No son accesorios en una estafa. Hizo una pausa. Nicole merecía una madre. Tú elegiste no serlo. Ahora te toca vivir con esa elección. Le dio la espalda a Rebeca y caminó al lado de su hijo. Juntos, madre e hijo bajaron los escalones del tribunal, dejando a Rebeca sola bajo la luz del sol invernal. El festival de primavera de Maplewood transformó el parque de la ciudad en un paraíso de hileras de luces doradas, vendedores de comida que vendían desde algodón de azúcar hasta maíz asado, y un pequeño escenario de madera donde una banda acústica local tocaba canciones country mientras el sol comenzaba a ponerse. Los niños corrían entre los puestos jugando y recogiendo premios mientras sus padres charlaban en pequeños grupos, disfrutando de la primera noche verdaderamente cálida del año, después de un largo invierno. Alan estaba detrás de un puesto modesto cerca de la entrada del parque, ayudando a organizar suministros para una organización benéfica con la que había comenzado a trabajar como voluntario durante el invierno. Familias de trabajadores heridos. Una organización que apoyaba a familias que lidiaban con accidentes laborales, como el que casi había matado a su padre hacía 8 meses. Su padre todavía estaba en el hospital, todavía luchando, pero los médicos decían que mejoraba lentamente. El dinero de la indemnización estaba pagando la mejor atención disponible. Y de alguna manera, ayudar a otras familias que pasaban por luchas similares hacía que Alan sintiera que estaba haciendo algo significativo con lo más difícil que le había pasado a su familia. Nicole apareció a su lado, tirándole de la manga. Llevaba un vestido estampado de flores cubierto de manchas de hierba de una tarde corriendo salvajemente con amigos, con el pelo en 2 trenzas ligeramente torcidas que Alan finalmente había dominado tras meses de tutoriales de YouTube y práctica paciente. Ser padre soltero significaba aprender habilidades que nunca esperabas necesitar. Papi, ¿podemos comprar algodón de azúcar? Por favor, por favor, por favor. ¿Después de la cena? Dijo Alan reprimiendo una sonrisa. Tenemos un trato, ¿recuerdas? Nicole suspiró dramáticamente como solo los niños de 7 años pueden hacerlo realmente. Vale, pero yo elijo el color. Trato. Ella le abrazó la pierna brevemente. Luego vio el puesto de pintura facial
y salió corriendo sin decir una palabra más. Su decepción anterior ya estaba olvidada con la promesa de alas de mariposa en sus mejillas. Alan la vio irse. Esta persona pequeña, resistente y maravillosa que le había dado sentido y propósito a su vida durante el año más difícil que jamás había soportado. Y sintió algo que casi había olvidado que era posible. Paz. Una paz simple y sin complicaciones. Una figura familiar se acercó a través de la multitud del festival. Caroline vestía diferente a como Alan la había visto jamás. Un suave suéter de cachemir azul pálido, vaqueros cómodos, zapatos prácticos para caminar en lugar de sus habituales tacones de tribunal. Parecía menos una leyenda legal y más la abuela de alguien en un festival de pueblo pequeño. Era extraño, pensó Alan, cuánto podía cambiar en 3 meses. Después de la audiencia, Caroline había volado de regreso a Boston, pero había llamado todas las semanas desde entonces. Hablaban de cosas que deberían haber discutido hacía 3 años, sobre expectativas, sobre dejar que el otro definiera el éxito, sobre la terquedad heredada. No era perfecto. 3 años de silencio y orgullo obstinado no podían borrarse en 3 meses de llamadas telefónicas. Pero era un comienzo, una base, algo sobre lo que construir. «Parece feliz», dijo Caroline, observando a Nicole en el puesto de pintura facial, saltando de emoción mientras la voluntaria pintaba alas de mariposa azules y moradas en sus pequeñas mejillas. «Lo es». Alan hizo una pausa. «Gracias por venir ese día. Por todo». Caroline guardó silencio por un momento. «Ya habías hecho el trabajo duro, Alan. Tú reuniste las pruebas. Tú organizaste todo. Estabas listo para presentar tu caso incluso sin mí». Lo miró directamente. «Yo ayudé con el marco legal, pero la preparación, la documentación, los 14 meses de ser un buen padre en circunstancias imposibles, eso fuiste todo tú». Antes de que Alan pudiera responder, Nicole volvió corriendo con una mariposa pintada en cada mejilla y un trozo de papel agarrado en su pequeña mano. «Abuela, te hice algo». Caroline se agachó. De hecho, se arrodilló en el césped con su costoso cachemir y aceptó el dibujo con ambas manos. Mostraba 3 figuras de palitos cogidas de la mano frente a una casa. Una era alta con hombros anchos. Una era pequeña con un vestido triangular y alas de mariposa. Una tenía el pelo gris dibujado con crayón plateado. Debajo de las figuras, con una cuidadosa letra de 7 años, estaban las palabras: «Papá es igual a seguridad. Abuela es igual a seguridad también». Caroline miró el dibujo durante un largo momento. Cuando levantó la vista, sus ojos brillaban con algo que rara vez permitía ver a nadie. «¿Puedes enseñarme a dibujar gatos?», preguntó Nicole seriamente. «Papi dice que eres muy lista, así que probablemente puedas aprender rápido». Alan soltó una carcajada real, de esas que vienen de algún lugar profundo. «Eso no es exactamente lo que dije». «Lo suficientemente cerca», respondió Caroline, y tomó la pequeña mano de Nicole entre las suyas. «Enséñame qué hacer. Soy una estudiante excelente». Caminaron juntas hacia una mesa de picnic llena de crayones y papel. Abuela y nieta sentadas una al lado de la otra con las cabezas juntas. Alan las observó desde la distancia, esta escena que nunca había imaginado que fuera posible, y sintió que el último nudo apretado en su pecho finalmente comenzaba a aflojarse. Su teléfono vibró con una notificación, una alerta de noticias. Mujer local acusada de cargos de falsificación de documentos y fraude financiero. Alan leyó el titular. Luego cerró la aplicación y guardó el teléfono. Rebecca había tomado sus decisiones. Ahora vivía con las consecuencias. No sintió triunfo, ni satisfacción, ni reivindicación. Solo una tranquila sensación de cierre, como pasar la última página de un libro muy largo. Caminó hacia la mesa de picnic y se sentó frente a su madre y su hija. Nicole estaba explicando que las orejas de gato tenían que ser absolutamente triángulos, o no se veían bien en absoluto. «Lo estás haciendo mal, abuela», dijo suave pero firmemente. «Las orejas tienen que apuntar hacia arriba, no hacia los lados». «Ya veo, ¿así?» «Mejor».
Pero los bigotes tienen que ser más largos, y los gatos tienen 6 bigotes a cada lado. Es importante. Caroline ajustó su dibujo con cuidadosa atención. El sol se ponía sobre Maplewood, pintando el cielo en tonos de naranja, rosa y oro. La banda acústica tocaba una canción country lenta sobre volver a casa. En algún lugar cercano, los niños reían y los padres gritaban que ya casi era hora de irse. Y en una mesa de picnic cubierta de dibujos con crayones, un padre soltero se sentaba con su madre y su hija, viendo cómo las luces de las hileras se encendían una a una mientras la noche se asentaba suavemente sobre el pequeño pueblo que había elegido llamar hogar. 3 años de silencio, más de un año de lucha. Un día que lo cambió todo. La familia no se trataba de perfección, se trataba de estar presente, de intentarlo, de estar ahí incluso cuando no tenías idea de lo que hacías y hacerlo de todos modos porque las personas que amabas te necesitaban. Alan Collins no era un héroe. Era solo un padre soltero que había hecho todo lo posible para proteger a su hija. Un día difícil a la vez. Y al final, eso había sido suficiente. Los tribunales no son armas de venganza. Y el silencio no significa debilidad. A veces, el silencio es simplemente la paciencia de alguien que se ha preparado cuidadosamente, que ha reunido pruebas en lugar de tener rabietas, que se ha centrado en lo que importa en lugar de en lo que se siente satisfactorio en el momento. La fuerza no tiene por qué ser ruidosa, dramática o violenta. A veces, la fuerza es simplemente presentarse todos los días y hacer lo mejor por las personas que dependen de ti. Alan Collins demostró esa verdad. Guardó recibos cuando quería gritar. Mantuvo la calma cuando quería enfurecerse. Pidió ayuda cuando la necesitó, incluso cuando pedirla significaba tragarse 3 años de orgullo. Esa es la lección que vale la pena recordar. Prepárate en silencio. Actúa con integridad. Protege lo que importa y nunca uses a un niño como billete para nada. Algunas batallas no se ganan con ira, sino con pruebas y paciencia, y la simple determinación de decir la verdad, pase lo que pase.